Bien. Entonces estamos haciendo más o menos un esquema que nos permita comprender las características del horno que estamos diseñando. ¿Ya? Bien, entonces esta es la zona de cocción y luego tenemos la zona de enfriamiento. Bien. Bien, estas son las tres zonas que deben considerarse en este horno, ¿ya? De las cuales vamos a hacer el dimensionamiento de las mismas. Ujú. Un ratito. Vamos a meter la voz de todo. Bien. A ver, estamos bien. Esta es la zona de cocción. Y tenemos la zona de enfriamiento. Bien. Ujú. Oh, se me fue. Claro. Ah, bien. Entonces, en nuestro cálculo vamos a poder visualizar las tres dimensiones que estamos calculando del horno, donde la zona de calentamiento que viene a ser los 3/8 vienen a tener esta dimensión. ¿Listo? Bien, estas son las dimensiones que tendrá este horno. Y se observa, jóvenes, porque me está saliendo color anaranjado igual que el otro día. Ojalá Se ve, ingeniero. que no me esté fallando el internet, ¿no? Pequeña pausa. Bien. La zona de cocción. Bien, esta zona de cocción, un ratito. Vamos a meter a Johan Vallejo. Tiene
19,53 metros. Y esta de acá, la de enfriamiento, ya, tiene 29,3. En otras palabras, las dimensiones que va a tener este horno en su totalidad es igual a 29,3 más 19 más 29 metros. ¿Listo? Bien. Bien, metros. Entonces ya hemos calculado las dimensiones que tendrá este horno tipo túnel para poder quemar 15,000 ladrillos en un tiempo aproximadamente entre horneado y secado, ¿ya? Que implica alrededor de 20 horas. ¿Listo? Más o menos eso es lo que estamos estimando. Bueno, las condiciones de enfriamiento mucho depende si es que puede haber inserción de ventiladores. Si es en forma natural, posiblemente requiera más tiempo. Bien, entonces ya tenemos las dimensiones del horno, hasta aquí hemos llegado. Y empezamos a hacer un análisis de, de lo que viene a ser el peso del ladrillo ya terminado. Y ese peso del ladrillo cocido es de 2,9 kilos, de los cuales se han estimado de que hay un 0,2% de humedad. Me cansé de buscar cuál podría ser entonces hemos considerado de que la humedad del ladrillo va a tener algo, casi nada de agua. En otras palabras, sería 0,6 gramos de agua de este total, ¿ya? Porque las temperaturas de 1000 grados, pucha, prácticamente. Disculpe, no se ve su Excel, no No se sé, ve nada, solo ¿y por la qué pantalla negra. no me han dicho antes? Está como pausado, hija. Es que eso yo les decía, me está saliendo anaranjado, se ve, porque me salió Ahora sí. color naranja. Bueno, ya aquí yo hice el dibujo de lo que viene a ser el horno. En realidad todo esto es el horno. Y bueno, entonces eso es lo que estaba explicando cuando empezó a ver ese problema del bajón este, ¿no? Bien, ese es el horno tuna, con sus 3 dimensiones, ¿ya? Bien, bien. Ya una vez que se determinaron las dimensiones de las 3 zonas de este horno, habíamos empezado a hacer el análisis de lo que viene a ser el peso del ladrillo cocido. La humedad, estamos asumiendo un valor de 0,2% base húmeda, que expresada en base seca también equivale a 0,2. De esto, 2,9 kilos, aproximadamente 0,6 gramos corresponden de agua de estos 2,9. Y la diferencia prácticamente es la arcilla que ha sido cocida. ¿Está claro hasta ahí? ¿Ya? Entonces, esto es lo más importante considerar en este balance, ¿no? Los conceptos de humedad. Luego, un poquito.
Bueno. Caramba, chico. Este chico se sube, se baja. Este lo vamos a poner acá. Listo. Ya. Eh, bien, en este caso, bueno, parece que varió la hora, ya, donde ahora la producción viene a ser de estos 15.000 ladrillos en un tiempo de horneado, ¿de cuánto? ¿Dónde está el tiempo? Bueno, acá. De 12 horas más o menos equivale a esta producción en horas, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? De que aquí en este horno, un ratito, que así. Sí, a ver qué puedo hacer. A ver, vamos a ver si no me falla acá. Insertar columna, insertar columna. Vamos a... Es que necesito espacio para que ustedes puedan visualizar el cálculo. Bien, 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 bien. Parece que, a ver, acá. ¿Así es, jóvenes? O este viene acá. Bueno, parece que es así. ¿Ya? Bueno, ojalá que esté bien. Ojalá que no me esté equivocando. Listo. De ahí entonces es de que lo que estamos queriendo que ustedes visualicen, este es el horno, ¿ya? Y en este horno, más cómoda. Bueno, bien. Les decía de que aquí, si hablamos de flujo de ladrillos que entran, ¿ya? Estamos hablando entonces de que tenemos acá que están entrando 1.250 ladrillos por hora. Bien. Entonces, este es el flujo de ladrillo, ¿ya? Que están entrando. Bien. Y están entrando, habíamos dicho, con una humedad que tiene, salen de la extrusora con 15 a 16% de humedad y salen del secador entre 5 a 6% de humedad. ¿Ya? Entonces, 1.250 ladrillos, donde la humedad de entrada, ¿ya? La humedad base seca
Aquí yo le puse porque no consideré la humedad que sale de la extrusora y después que entra al secado. En este caso hablamos de una humedad del 6%. ¿Ya? Entonces, están entrando acá con una humedad del 6%. Base de humedad que provienen del secador. ¿Listo? Entonces, esta es la humedad con la que están entrando estos ladrillos al horno. Bien. Bien. Esto implica de que acá en la cocción va a haber una eliminación de agua. Y esa eliminación de agua la vamos a determinar mediante balance de materia. Bien. Esto quiere decir de que estos 1250 ladrillos, ¿ya? Con esto me da, están entrando con este peso, ¿ya? Con esta humedad. ¿Listo? Fíjense de que si yo le cambio esto un 4%, me determina el peso de estos 1250 ladrillos con este contenido de humedad. Pero nosotros estamos asumiendo que están entrando con 6%. Entonces, esto equivale que está entrando esta masa ladrillo, ¿ya? Y esta masa de ladrillos que entra acá al horno. ¿Listo? Entonces, esta es la masa de ladrillo por hora. Estamos considerándolo como flujo de alimentación hacia los hornos. ¿Y cuánto es lo que va a salir acá? Se asume que no hay pérdida, ¿ya? Que no hay pérdida en la salida del horno, túnel. Y acá está saliendo esta misma cantidad de ladrillo, ¿ya? Bien. Oh, qué bacán. Qué macana dijo doña Juana, ¿esa? Bien, entonces sería esto. Voy a cerrar mi puerta, Juan. Está bien, tengo. Bien. Entonces está saliendo, no existe pérdidas acá, estamos asumiendo que no existen pérdidas, aunque generalmente suelen partirse algunos. Si yo en este caso quisiera asumir una pérdida, podríamos considerar acá, ¿no? Un porcentaje de rotura, pero vamos a asumir inicialmente así, ¿ya? Y habíamos asumido de que está saliendo con una humedad, base de humedad de 0,2, es bajísimo, ¿ya? Es este, ¿vale? Consiguientemente, en peso, estos 1250 ladrillos, habíamos calculado acá, ¿ya? Vienen a ser a 3625 kilos. Entonces, la diferencia entre este ladrillo y este ladrillo que tiene menor contenido de humedad nos da
la masa de agua que se elimina. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Es igual lo mismo que hemos hecho en el balance de secado de los aglomerados. Entendido, Inge. ¿Está el peluche? Ya. Bien, entonces con este dibujito, todo eso no hay ni cómo perderse, ¿no es cierto? Bien, eso es lo que hemos determinado, pero lo más interesante es calcular cuál sería, digamos, la temperatura que permitiría eliminar esta masa de agua en una hora, ¿ya? Entonces, en función de la temperatura que genere el horno, habíamos visto de que todo aquello que mencioné está en función a qué, al tipo de combustible, e incluso tiene que ver con el sistema de aislamiento que puedan tener los hornos para que su eficiencia sea óptima. Porque si hay pérdidas de calor por conducción, convección y radiación, bueno, puede tener un efecto, ¿no? ¿Hasta aquí está bien? Bien. Entonces, aquí tenemos lo que hemos calculado. De las masas de arcilla, la masa de agua que se va a eliminar por acá, el contenido de agua que entra acá, con cuánto queda todavía. Todo eso está calculado acá, ¿ya? Por otro lado, tenemos la capacidad calorífica de la arcilla y la capacidad calorífica del agua que el otro día vimos peor a esa temperatura, ¿no? Es alrededor de 1.9. Estamos asumiendo de que el agua hierve a 100 grados a una atmósfera de presión, ¿ya? Estamos asumiendo de que la temperatura de cocción, aquí estamos mal, sí. Aquí sí que estamos mal, un poquito joven. Ah, aquí estamos mal. ¿Ya? Aquí estamos hablando de lo siguiente. Estamos haciendo este balance de energía en la temperatura de cocción en la zona 1. Pero ¿cuál es la zona 1? En este caso sería la zona de calentamiento. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Hola. ¿Se entendió? Está claro, Inge. Al peluchín, muy bien. Entonces, esta es la zona 1, ¿ya? Y vamos a ver qué más hemos puesto para que se pueda entender. Aquí, por ejemplo, después de la extrusora, generalmente hay un proceso, más o menos, está entrando a temperatura ambiente, ¿ya? Está entrando a 30 grados Celsius. Aquí, ¿ya? Entonces, aquí vamos a colocar de que la temperatura con la que está entrando esa masa es de 30 grados Celsius. Bien. Y 46. Y 46 de 90. Acá. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes trabajen con esto, ya saben de que abajo estamos sacando este dato. ¿Ya? Bien, entonces esta es la temperatura con la que están entrando esos ladrillos. Y
¿Y con cuánto están saliendo? Bien, vamos a ver un ratito en este cálculo. La temperatura de cocción en esta zona de calentamiento, zona 1, estamos hablando de 300 grados Celsius. Bien. Estamos hablando entonces de que aquí la temperatura en esta zona de calentamiento de este horno es de 300 grados Celsius. Bien. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿No hay? Bueno, si no hay, sí. O sea, está a 300 grados en esta zona de calentamiento este horno. ¿Ya? Bien. Entonces, acá tenemos esta temperatura y supuestamente para que llegue a el agua que está contenida en esa masa y llegue a su punto de ebullición, tiene que llegar a 100 grados Celsius. ¿Ya? Y de ahí hay un calor latente, ¿ya? Para convertir de líquido saturado a vapor saturado. Entonces, hay un calor sensible y un calor latente que vamos a usar en este balance. Bien, esta es la temperatura de ebullición del agua. La diferencia de temperatura que se da entre la temperatura del aire caliente que está en esa zona de calentamiento con la que entra la masa o los ladrillos de 30, se establece una diferencia de 270. Consiguientemente, el calor requerido para calentar la arcilla, ¿ya? Como el calor específico de la arcilla es este, entonces estamos usando lo que habíamos visto inicialmente. Es decir, de que en este cálculo estamos usando esta ecuación, ¿ya? Pero calor sensible solamente para arcilla. Acá. Oh, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó. No quiere oír, a ver. Ah, ahora sí. Bien. Bien, bien. Es decir, de que la masa de arcilla, ¿ya? Ustedes se fijan, la celda con la que se está trabajando, esta es la masa de arcilla seca, por su calor específico, por la diferencia de temperatura que se establece entre la masa y la diferencia entre el aire caliente, que es el 270. Entonces, ese calor es este para esta masa. Lógicamente que solamente hemos hecho para la arcilla y esa masa de ladrillos húmedos, que es esta de acá, esta la misma, tiene un contenido de agua, porque la humedad es del 6%, que es de 230, que esto está calculado acá, ¿ya?
Entonces, estamos haciendo ahora en forma separada el calor que necesitamos para que el agua de 30 grados pase al punto de ebullición hasta 100. Y esa es la otra cantidad de energía. Entonces, si ustedes se fijan, es esa masa de agua que son 230 por calor específico, que es 1.9, por la diferencia de temperatura que es de 100 menos 30. Esto quiere decir de que a estos 3.848 kilos hay que ceder un calor, ¿ya?, que viene a ser solamente para alcanzar el punto de ebullición la suma de estos dos. ¿Listo? Luego se hace este análisis que corresponde al calor latente. Bueno, estamos acá en esta fórmula. Y ese calor latente está referida a... aquí sí les comento de que yo tendría que buscar el calor latente líquido vapor en una tabla para 270 grados Celsius. ¿Ya? A no ser de que, si yo considero de que vamos a considerar de que a 100, dentro de la curva llega a 100 y de ahí se pasa de líquido saturado a vapor saturado a 100, podría ser esta de 540, que es lo que hemos hecho en el balance de... Bien, entonces fíjense de que acá esta masa de agua que sale por acá, que es esta, ¿ya? Que es de 223.7. No tengo un error, no sé dónde estará. No tengo. Aquí hay error, ¿ya? La masa de agua polar en realidad es esta. Estamos hablando de evaporar 223 kilogramos de agua en hora, como flujo máximo. Bien, estamos asumiendo de que la temperatura de ebullición ya habíamos considerado acá 100, ¿ya? Y que pasa a estado de líquido saturado a vapor saturado. Bien, si me dejan un ratito buscar la siguiente tabla, tutorial aglomerado, este es el que necesito. Y fíjense la importancia que tiene la termodinámica. Bueno, voy a entrar a verlo. Ya entró. Ya. Entonces, esto de acá, moverlo, copiar hoja, lo necesita esta tabla en este balance que estamos haciendo. Y no le vamos a hacer. Lo vamos a poner acá. ¡Hey! No quiere, sí. A ver, ¿cómo es esencial esto? Bien. Tienen la suerte que alguien les da hasta las tablitas más. Bien, estamos en este balance. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que en sí está ocurriendo en este trabajo? Lo que está ocurriendo en sí, ¿ya? Un ratito, jóvenes, se ha movido el dibujito. Este.
Bien. Alpelucci, Virtucci. Nos vamos acá. Aquí. Ya. Bien, ya entró Jorge Armando también. Bien, entonces estábamos acá. ¿Ya? Fíjense la importancia que tiene la termodinámica. Algunos de ustedes han llevado conmigo, otros han llevado con otro docente. Y uno de los problemas que yo noto es de que no saben a veces interpretar las tablas termodinámicas. Y acá se ve su importancia. ¿Por qué? Porque en realidad lo que está pasando acá, ¿ya? Es de que, bueno, voy a dibujar más a este ladito, esta curva de líquido vapor saturado, y vamos a ver qué es lo que está pasando. Lo que estamos asumiendo es de que el agua que estaba en el ladrillo inicialmente se va calentando primero por un calor sensible. Es decir, de que se calienta de 30, vamos a asumir que acá es 30, ¿ya? Y llega a esta temperatura, 100, ¿ya? Estamos asumiendo de que eso es lo que ocurrió. Y de acá empieza a necesitar otro tipo de calor que es calor latente. Es decir, de que, ¿cuánto tenemos? 2 minutos, me alcanza. Su calor es constante, ¿no, hija? Sí, exactamente. Esa voz quería escuchar. Nos vamos para acá. Este es el calor. Pero fíjense de que el horno está a 300 grados Celsius. ¿Ya? Estamos acá. ¿Qué quiere decir esto? De que vamos a tener un vapor sobresaturado. Es decir, de que acá, ¿ya? Y puede ser que llegue, si no es en forma isópora, podríamos llegar a esta temperatura de 300 grados Celsius acá, ¿ya? Ya sea en forma con cambio de presión o, caso contrario, mediante un proceso isocórico. Bien, ¿cuánto nos queda todavía, jóvenes? Menos de un minuto ya, ¿no? Vamos a reingresar a las 8:30, son 8:26, ¿ya? Tatingo, si me atraso, esperamos un tatingo, voy a echarle un cafecito.